básicos de diagnóstico, psicosintomatología, ya saben que es la parte clínica, ya la tienen como los colegas de la parte clínica, y no por eso deben olvidar de conocer la parte clínica. Primero es lo primero, ya sé que la clínica mata en todo lugar, ¿no? Los estudios de al diagnóstico son estudios de al diagnóstico, nos ayudan a referir los lugares anatómicos, ver la data de lo que son laboratorios o digamos exámenes de al diagnóstico tipo resonancia, tomografía, etc. Esos son estudios complementarios. Que si bien es cierto para nuestra especialidad nos sirve muchísimo, porque nos ayuda a establecer parámetros anatómicos, de la mano tiene que ir, les había dicho, la parte de manejo de las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre los alumnos que están llevando conmigo la parte de la rotación, enfocamos en un aspecto básicamente de un paciente real, ¿no? Y que luego lo podemos tocar a la parte de cómo fue manejado quirúrgicamente, cuáles fueron sus antecedentes, cuál va a ser el abordaje y el plan de trabajo, ¿no? Dentro del plan de trabajo existe el tema de qué es el manejo clínico, nosotros farmacoterapéutico, por ejemplo, y cuál es el manejo quirúrgico, que también tienen que ustedes tener aspectos o nociones básicas de lo que son estas patologías. En ese sentido, si hablamos de la parte anatómica, histológica, biológica, también hay unos grupos que pueden elegirlos en el grupo que han lado. En realidad, conmigo la parte teórica la vamos a llevar en su conjunto, todo lo que corresponde, y si hay algo que también escapa o requieren saber, no lo hacen saber para que podamos abordar el tema, ¿no? En realidad, para manejar toda una complejidad de patologías, como son, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, isquémicas, valvulares, se tiene que conocer todo lo que, desde la parte anatómica, histológica, fisiopatológica, y luego vemos el tema ya del abordaje clínico, ¿no? Esto, por ejemplo, es la primera cirugía que realizamos en el Instituto Nacional de Médicos San Borja, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, se inauguró este instituto, ¿no? Y era un elefante blanco, que no había, que todos los equipos estaban almacenados de alta complejidad, como ahora va a pasar con el Lorena, ¿no es cierto? Pero que finalmente no logramos usar por, digamos, malas políticas de gestión. En este caso pasó lo mismo, fueron años para que empezáramos a hacer la primera cirugía cardíaca. Nos recuerda la primera intervención de cardiopatía en este instituto, que hoy opera 4 o 6 casos de niños por día. Quiere decir que cuando la gestión que ustedes, porque ustedes van a ser médicos, también gestores, porque no crean que ya aprendieron la medicina y se salvaron de lo demás, no. El médico tiene que ser integral, tiene que ser completo. Primeramente, pasa a ser un médico general de atención primaria y luego empieza a aprender la parte de capa compleja y de capacidad resolutiva, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a también a la vocación, a la orientación que tienen, ustedes se van enfocando en la parte clínico-quirúrgica. Pero en su conjunto, toda la medicina trabaja articulada. Y si no hacemos gestión, tampoco nos inauguran centros, no se avanza en la medicina. Y eso es algo importante que ustedes tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque van a ser en algún momento ustedes jefes de un centro de salud, por ejemplo, ¿no? Van a ser jefes de un equipo. El médico es la cabeza del equipo de salud. Tienen que saber la parte asistencial especializada y también la parte de gestión, porque en nuestro país lamentablemente hay mucha falencia ahí. Y hay muchos colegas que cuando llegan a estos lugares tienen dificultades. Es importante saber los estudios básicos de la parte administrativa. Pero lo demás sí lo tienen que también saber específicamente en la rama de la especialidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué toda esta introducción? Porque definitivamente para llegar a un buen producto, un resultado, resolver una patología de alta complejidad como debería ser cada país en el mundo, se le cataloga porque tiene niveles de resolución. Y nosotros como médicos vamos a ir, vamos en esa línea, ¿no? Vamos siendo médicos generales, integrales, y así se van a especializar y se van a subespecializar. Esta es una subespecialidad que se llama cirugía congénita, cirugía cardiopediátrica, por ejemplo, si ponen un ejemplo de especialidad. Igual así como en pediatría, en neumología, va a haber subespecialidades, ¿no? Neurología, neurología pediatra, neurocirugía, cardiólogo, cardiólogo pediatra, etcétera, etcétera, etcétera. El médico de familia también hará capacitaciones en procedimientos que requieren, por ejemplo, el primer nivel. Es todo un sistema que debe estar muy bien organizado. Entonces, así como se estructura el sistema de salud, también se estructura las currículas académicas. Las currículas
desde hacer histología, embriología, anatomía, hasta resolver todo lo que sea. Todo lo que ustedes van aprendiendo al final les va a servir para hacer una resolución de un problema. En otros países, por ejemplo en Australia, ellos trabajan por tópicos. Si digamos hacen el tema de hipertensión la estudian desde la parte embriológica, histológica, fisiopatológica, etc. Solo hipertensión hasta resolver todas las guías de práctica clínica internacionales de resolución de la hipertensión. Y así, ¿no? Por temas. Nosotros abordamos año a año por diferentes estructuras, como en este caso ustedes ya llevaron anatomía, histología, etcétera, hasta que llegan a esta parte. Entonces, en la parte de anatomía quirúrgica pulmonar nos interesa a nosotros en el curso saber cuáles son los parámetros anatómicos más importantes. No vamos a repetir la anatomía, pero sí algunos aspectos que me interesa que sepan y recuerden, ¿ya? Por ejemplo, cuando vienen a rotar, importante saber leer una buena tomografía, dónde hacer la segmentación, ¿no? O cómo describir una placa radiográfica. Si del curso salgo, del curso que realizamos juntos, sale sabiendo cómo leer una buena placa radiográfica y la tomografía pulmonar, lo demás, digamos, ya es un manejo, como les digo, todo está en el internet finalmente, ¿no? Entonces les da las pautas y ustedes lo van a aprender. Entonces, estos son aspectos generales de la anatomía. Recordarán parámetros importantes, como por ejemplo ver el tema de las líneas medioclaviculares, las líneas axilares, anterior, medio, posterior, las líneas escapulares, el octavo, noveno espacio intercostal, son parámetros que hay que tomar. El cuarto espacio intercostal también que es importante cuando hablamos de una cardiopatía, de un foco de auscultación, ustedes se llevaban por los cardiólogos, un foco aórtico, pulmonar, a nosotros nos sirve lo mismo, cardiólogo que examinamos la patología semiológica para ver si hay una patología valvular, porque para nosotros nos sirve mucho. En la parte igual, si hay un problema, un shunt pulmonar, una anomalía del seno venoso, etcétera, nos sirve. Entonces, todo eso es importante que lo pongamos con la parte anatómica, ¿no? Paciente echado, en inflexión a 30 grados, 60 grados, porque también de eso va a depender muchos procedimientos. Por ejemplo, hacer un drenaje pleural, hacer un drenaje pericárdico, una ventana pericárdica. Los parámetros anatómicos son muy importantes. Cuando el paciente inclusive está con los brazos levantados, por ejemplo acá cuando el paciente está en decúbito dorsal y con los miembros superiores elevados detrás de la cabeza, encima de la cabeza, abrimos los espacios intercostales, ¿no? Ahora depende del biotipo del paciente, puede ser longilíneo, puede ser tímido, etcétera. Vamos a tener el grado de dificultad también para un procedimiento o una intervención. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Igual acá vemos, ¿no? El esternón con sus estructuras anatómicas, la horquilla esternal, detrás está aquí la vena innominada. La vena innominada es, por ejemplo, un punto anatómico que a nosotros nos toma mucho en cuenta cuando tenemos que hacer una intervención, ¿no? Entonces, si abrimos el esternón, una esternotomía en una cirugía cardíaca, tenemos que tener en cuenta que por detrás podemos toparnos con la vena innominada, muy más por detrás, el arco aórtico con sus troncos supraórticos, por ejemplo. Y luego vamos viendo la tráquea y todas las estructuras. Recuerden que cuando se describe una placa radiográfica, describimos primero el aspecto general, que es el tipo de placa, etcétera, ¿no? Una placa simple de tórax, ¿no? De proyección postero anterior, que además tenemos luego que describir de abajo para arriba, de orden de superior a inferior, por ejemplo, donde en las estructuras mediastinales podemos ver una placa radiográfica, ¿no? A nivel de la aorta, arco aórtico, se divide, es un arco aórtico normal, con clasificación, etc. Por de esa manera. Si digamos hay un corazón en gota, ¿no? Un paciente longilíneo, flaquito, o un arfán que tenga, por ejemplo, una patología aórtica, también la vamos a ver, un abundamiento del arco aórtico, una elongación, ¿no? O si hay una insuficiencia cardíaca, ya saben que en el EKG van a ver el eje más bien ya dirigido hacia más de 60 grados, entonces ahí vamos a ver una cardiopatía, un incremento de cavidades en el arco ventricular derecho e izquierdo, ¿no? Y así sucesivamente nos sirven los parámetros anatómicos. En una patología de, digamos, asimetría de tórax también, ¿no? Cuando tenemos el índice de Halley, cuando tenemos que operar un niño que tiene un escabato, un carinato, es importante, y les va a llegar a consulta. Ustedes tienen que saber cuándo ese paciente es quirúrgico y cuándo no es quirúrgico. Importante esos parámetros que ustedes nos vayan a recordar. Muy bien. Entonces, igual en la parte posterior hemos hablado de
escapular, ¿no? Octavo y noveno espacio, donde a este nivel, por ejemplo, se realizan las punciones, si van a ser neumólogos, por ejemplo, ¿no? O si van a ser infectólogos, van a tener que hacer una punción para sacar un poco de líquido pleural. Este parámetro es importante, línea media escapular, octavo, noveno espacio o décimo espacio intercostal por debajo de la línea del escapular. A ese nivel podemos hacer sin temor una punción vertical, perdón, perpendicular a la piel, y vamos aspirando con una jeringa de 20, una llavecita de triclería para poder hacer un drenaje. Pacientes oncológicos que tienen un derrame cerebromático pueden realizar, pacientes con TB que van a tener seguramente una secreción serosa, ¿no? Citrina, que luego hay que mandar estudios a ADA, etc. Entonces, los parámetros nos van a ayudar a establecer este punto de procedimientos. ¿Listo? Entonces, eso es importante. No tengan temor a hacer una función a este nivel y también a nivel de lo que es la parte cuarta y quinta espacio intercostal cuando hacemos los drenajes. A veces hacemos muchos temas que los médicos jóvenes no pueden realizar o que ya son especialistas para hacer en emergencia un drenaje. No es tan complejo, es simplemente conocer los parámetros anatómicos. ¿Ya? Entonces, como recordar. Sabemos también que el tórax tiene una caja de cavidad peritonel, ¿no es cierto? ¿Saben eso? Tenemos un músculo importantísimo que es el diafragma, donde hay un equipo diafragmático y que funciona como si fuera un fuego. Cuando los que van a ser intensivistas, porque la especialidad en realidad maneja con todos los especialistas este tipo de conceptos, ¿no? Les van a enseñar cuándo asciende, desciende, cuando hay una parálisis diafragmática, cuando hay una degeneración, cuando hay una lesión, por ejemplo, del nervio frénico. ¿Qué puede ocurrir con el diafragma? Tiene que tener esos parámetros. Cuando hay una hernia diafragmática, etcétera, ¿qué parámetros anatómicos tomamos para hacer las suturas, por ejemplo, para colocar una malla que va a cubrir una lesión de vibración, ¿no? Igual, ¿qué otra cosa hay que saber? Que a los lados de la parte external, ¿no es cierto?, discurre la arteria mamaria derecha, arteria mamaria izquierda. Pueden ser ramas de todo eso, etcétera, pero eso también es una parte anatómica que hay que recordar. Porque si lesionamos la arteria mamaria o hay una lesión, por ejemplo, un traumatismo torácico por arma blanca o un arma de fuego, si lesiona parte de esta estructura, tenemos que ir a abordar la estructura anatómica que es la arteria mamaria. Para eso nos sirve este instrumento. Cuando hacemos correcciones de pared de tórax, vemos que en unos primeros momentos, en unas etapas de la vida, hasta los 12 años más o menos, todo esto es modificable porque es cartilaginoso. Miren, toda la parte anterior, basal, son arcos costales. A veces los otorrinos nos dicen, por favor, una costillita para mejorar nariz, no, a veces tienen muy de moda todo, con costillas, etc. No, para hacer la corrección. Entonces le retiramos un par de acá, de costillas, y eso les sirve bastante a ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces son parámetros donde hacer, por ejemplo, las resecciones costales, ¿no? Es importante. Conforme pasan los años, más de 12 años, pues es importante, niños que tienen un tórax excavado, un tórax carinatum, tenemos chance hasta los 12 años aproximadamente de trabajar con corsés. Entonces, un niño que tiene un pectoral excavado, un corsé ortopédico y digamos, la estructura del corsé más las almohadillas que colocamos, hacemos que si presionamos los alerones costales, el tórax se eleva. Entonces, de alguna manera ese niño puede ir mejorando si lo tratamos a tiempo. Sería raro ver un médico general que vea ahí un tórax excavado y no le dé una salida. Es importante porque pueden hacer ahí también el Van-Bell, que son unas campanas que aspiran, y cuando el tórax es más flexible por la estructura anatómica, entonces puedes ayudar a recuperar esa simetría, que en realidad muchas veces no compromete ni el corazón ni los pulmones. Entonces es importante también, ¿no? Ese parámetro es importante. Realizamos cirugías a partir de los 12 años, cuando ya hay un compromiso importante, el tiene más de 6, y de repente, por ejemplo, tiene una carinatum que presiona mucho, se pone o para descansar le duele, le presionan los alerones, ahí hacemos resecciones costales, en esos casos, ¿no? Es importante saber, ¿no?, estos aspectos anatómicos. Y aquí, también mencionar que entre costilla y costilla están los músculos intercostales. Cuando hacemos la apertura de la hipototomía, tenemos que perforar, ¿no?, desde los serratos hasta los músculos intercostales, que son anteriores, medios y posteriores, ¿no? Hay que ver la distribución anatómica, cómo son los anteriores, los medios y los posteriores. Es un tema ya de recordar nada más de la parte anatómica que ustedes han llevado. ¿Quién ha sido su profesor de anatomía? Castañeda.
Tenemos los arcos costales, se supone que se llama muy bien la parte de la parte. Fíjense, acá los arcos costales tienen en el discurrir de la parte inferior a la costilla intercostal todo el PAN, ¿no? El paquete vascular nervioso. Entonces, si lesionamos o hay estructuras o hay un orificio de alguna lesión, es decir, tránsito o cualquiera afuera, por supuesto tenemos que tener mucho cuidado si la lesión ha sido por debajo de la costal. Cuando hacemos procedimientos, ¿dónde realizamos los procedimientos? Por ejemplo, si queremos poner un abocate acá en el segundo espacio, ¿dónde pondremos el abocate? Un neumotor, por ejemplo, masivo, en un niño, un neonato. A veces pueden hacer niños con bulas pulmonares, por ejemplo, están intubados con ventilación o hacen un barotrauma con el ventilador, y una bula pulmonar se lesiona y se cae el pulmón. ¿Dónde pondremos un abocate? En el segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, encima de la costilla. Palpamos bien la costillita y encima. No vamos a tener ningún problema, no, que yo no soy especialista. Pone la boca, un plastiquito por el que tiene la usa, queda y sale el aire y sale el aire del niño. Entonces, definitivamente estos parámetros son importantes. No va a haber un médico que haya terminado la carrera y luego diga, no, que aquí, no, tiene que ser encima, aquí. Inclusive si dudan, abren un bisturí, entran hasta la zona, palpan la costilla y por ahí ponen. No va a haber mucho problema, no se va a morir. Entonces, estos parámetros anatómicos son muy importantes. Eso está de más, ya sabemos que hay lóbulos, que hay fisuras, está de más que lo veamos. Pero igual las diapositivas de los pasos que ustedes les quede siempre digamos, en la que van a, ¿no? Entonces, acuérdense que lo más importante de esto es saber que a nivel de las cisuras, la cisura es un parámetro anatómico importante que nos sirve para hacer resecciones pulmonares. A veces hay cisuras completas, cisuras incompletas. Las cirugías más complicadas serán aquellos pulmones que tienen cisuras incompletas, que son el 95%. ¿Ya? Listo, entonces, existen también cisuras accesorias, se llaman, que van a configurar los lóbulos accesorios. Existen impresiones pulmonares con el lóbulo ácido, que lo vamos viendo. Existen estudios muy sofisticados para decir cómo está la distribución anatómica, ¿no? Y también la perfusión bronquial, alveolar, etc. Existen los estudios de perfusión, difusión a nivel pulmonar, sobre los que van a hacer neumólogos que van a aprender, los que van a ser médicos de salud profesional también, etc. ¿no? Y los que hacemos la parte de arqueología, pues vemos las estructuras anatómicas ya con angiotomografías con reconstrucción, 3D, 4D, en fase arteriovenosa, para saber dónde tenemos que intervenir quirúrgicamente. Hacemos primero un modelo en 3D, lo vemos de adelante, de atrás, y dónde. Y es lo mismo que vamos a encontrar cuando uno haga la cirugía, ¿no? Y aquí tenemos igual estructuras que se van entrecruzando entre bronquios, venas, arterias, etc. ¿no? Ahí están las estructuras que son importantes. Esto me interesa que aprendan del curso, así como cuando van a hacer cirujanos generales se harán cirugía de hígado, vesícula, y harán luego trasplantes de hígado, etc. Lo que quieran hacer. Igual que en segmentación de hígado van a aprender cuántos segmentos tiene, etc. ¿no? Y no es tan complicado en realidad si lo hacemos bien dinámico, un poquito didáctico, por decirlo así, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior tiene un lóbulo apical, de arriba, el 1, el posterior es el 2 y el anterior es el 3. ¿Se acuerdan? Es el lóbulo superior, apical, posterior 2 y el anterior 3. El lóbulo medio, lateral 4 y medial 5. El segmento lateral es 4 y el medial 5. El lóbulo inferior igual, tienes un superior del inferior llamado también segmento 6. Pero si todo está el segmento 6, van a montar los memorias. Es fácil de saber todo el segmento 6. Lo vamos a ver con la tomografía. El basal medial, el 7, ¿no? El 8 porque es una especie de espiral. 6, 7, 8, 9 y 10. Y al revés en el izquierdo, ¿no? Entonces en el lado izquierdo tenemos igual un lóbulo superior que se juntan, acuérdense, se junta el 1 y el 2 para hacer el lado posterior. Un anterior que es el 3, el superior de la língula el 4, y un inferior de la língula que es el 5. Lo vamos a ver en la tomografía. Lóbulo inferior, superior del inferior que es el 6, que es el mismo, segmento 6, basal anteromedial, basal lateral y basal
que son. No recordar, igual como cuando han aprendido las nomenclaturas, las funciones de función del cargo, pues igual, no hay mucho nada así. Recordar, si no, pues lo anotan en su tabla. Listo, entonces, pero ya tienen, los que al menos van a hacer la parte de estas ramas, aprenderlas bien, ¿no? Muy bien, acá como derecho izquierdo, lo mismo son simplificaciones, decían profesores antiguos que no había tanto de esto, pero sí tenían ya la configuración de lo que era la estructura anatómica. Ahí están las estructuras del ácido, este es por ejemplo la aorta, el callo aórtico, los arcos aórticos, y lo que es esta es la vena ácidos, ¿no? La vena ácidos, ¿no? La vena acá superior, la diferenciación de cómo son estas estructuras. Y esto es importante, ya tenemos de todo el curso, de toda esta clase, solo la primera que hemos hablado, y esta. Esto es importantísimo porque esto lo van a ver todo el tiempo. Bueno, los que vean tomografías y los que tengan placa de tórax también, pero en realidad esto me interesa mucho. Cuando ustedes vean una tomografía pulmonar, van a ver diferentes cortes. ¿Cómo se leen las tomografías? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿No? Entonces, izquierda a derecha, de arriba a abajo. Fíjense acá, hacemos cortes, se llaman cortes axiales en la tomografía. Y vamos viendo lo que tienen que ver en tomografía, simplemente la tráquea. Y lo primero que tienen que ver es la tráquea. Cuando ustedes bajan en los dispositivos que hay, en el Canteron, hay un montón de dispositivos, vayan viendo, dándole las imágenes desde arriba para abajo, de arriba para abajo. Entonces, lo primero que vamos a ver, cervix, cuello y la tráquea. Entonces vamos bajando, tráquea, carina, tronco, bronquio, tronco, derecho, bronquio, tronco, izquierdo. Fácil. Donde hay bifurcación de carina, inmediatamente por debajo están los segmentos 6. De esta diapositiva fácil. Se bifurca la carina, mira. Quien quiera te va a preguntar, el cardiólogo, el neurología. ¿Dónde está el segmento 6? Es su carina. Y luego, conforme ya vayan aprendiendo por el paso de los años, van a ver cómo se ven los segmentos y también en las tomografías cómo se dibujan las isómeros. Eso ya lo van a ir aprendiendo poco a poco. Pero lo más importante es saber dónde están los segmentos. Igual arriba, ¿no? Segmento 1, ya saben que el anterior es el 3 y el posterior es el 2. Por ahí no se van a ubicar. Y que en el izquierdo se ha unido el S1 con el S2 para hacer el arco. Entonces eso, recordarlo de esa manera. Lo más importante es la diapositiva. Recordar que los segmentos 6 y que por debajo de la carina se encuentran los lóbulos inferiores. Por encima de la carina, los lóbulos superiores. Nada más. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ya pues, cuando sean cirujanos, ya verán si le han sacado un lóbulo, ya no tienen unos segmentos, ya predican un poco la configuración. Pero eso los radiólogos ni lo entienden, porque al final va a decir que te leen algo, pero no saben qué han hecho. Entonces, al final, lo importante es saber, por ejemplo, el antecedente. Siempre hablamos en las diapositivas, ¿qué antecedentes? Cuando aborden quirúrgicamente deben saber si se quedaron de algo. Porque una cirugía, cualquiera fuera, puede tener cierta repercusión en cualquier órgano. Por eso es importante que ustedes, estamos hablando de la rama, es hipertenso, es diabético, es dislipidémico, o sea, no le van a decir así, no tiene tenido presión alta, sus papás han tenido de esa forma en las que el paciente. Obviamente entre médicos hablamos de términos que ya sabemos, pero al paciente le tendrá que preguntar de esa manera, porque es hipertenso, tiene presión alta, la mamá, la abuelita, comía mucha sal, problema renal, han sufrido de diálisis, cosas de esas que sí se recuerda a la persona a la que están en el interlocutor, ¿no? Entonces, eso, hipertensión, diabetes, no va a decir ácido dulce, no, supone que tienen que decir, ha tenido un problema, ¿no? Le han dicho alguna vez que su azúcar está elevado, que el paciente lo entiende de esa forma. Es importante que cuando aborden, los antecedentes son fundamentales para su manejo, porque pueden generar un problema después con alguna medicación, porque nunca alguien me preguntó y de repente estaba anotada en la historia clínica. Y a veces pasa, o sea, el médico, no seguro muchas veces veo sus evoluciones y nunca pusieron quizás en algún momento lo que debieron poner, o
3 líneas, lo puedes hacer. Es hipertenso, fue diabético, es diabético, tiene alguna medicación. Por eso, te van a hacer de las especialidades. Cardio, ¿qué toma para la hipertensión? Los sartáneos. Ahora es la asociación, todos los sartáneos con un nivel, lo que dicen aquí de igual, en lo que es también hiperglicemia, también, este tipo de diabetes. El tema de las diabetes, que ahora todo es metabólico. Metabólico ya se mete también el tema ya oncológico, o sea, hay una complicación de todo. Entonces, tienen que ver que el paciente pueda hacer. Si es dislipidémico, igual usted, ¿no? Ya hay que ir a preguntar. Igual alguna vez el colesterol elevado, ¿verdad? Y no se enfoque ya dietético que dentro del plan también, no es solo el tema terapéutico clínico farmacológico, sino la dieta, los ejercicios, todo eso va relacionado a la nutrición. Entonces, importante, ¿no? Igual, ha tenido asma, EPOC, algún problema de estos, pulmonar, algún antecedente. Y si el paciente, por ejemplo, ha tenido cirugías también, ¿no? Tuvo cirugías, ¿qué tipo de cirugías? Etcétera. Y alergias, que es otro aspecto que tienen que considerarlo. Y en nuestro país, si ha tenido alguien en casa TB, porque a veces se matan, gastan plata en un montón de estudios, cuando es TB peritoneal, TB cerebral, TB. Estamos en un país endémico de este tipo de problemas, contagiosos, que tenemos que ser claros con nuestra realidad y nos vamos a orientar a eso. ¿No? Entonces, eso es importante. Ahora, hablando de los segmentos inferiores nasales, ya vemos, ¿no? Fíjense acá, miren el nivel de lo que es ¿cómo se mueve esto? La casita, ¿no? Pero fíjense acá, en el lado derecho, 7, 8, 9 y 10. Horario, antihorario. Antihorario. Horario, antihorario. Antihorario. 7, 8, 9, 10. Y por otro lado es otra vez. Entonces es fácil acordarse los segmentos. ¿Está bien? Acá no hay ciencia. Fíjense. Simplemente ubicación anatómica y demás. Por lo demás, chicos, creo que es simplemente mencionar, ¿no? Que la unidad quirúrgica es el segmento pulmonar. Se pueden hacer desde segmentotomías, anovectomías, bilobectomías, neumonectomías. En China, en Japón son unos tromes, por ejemplo, haciendo este tipo de cosas. Ya sus estudios a nivel de tecnología te dibujan estas tomografías, estas resonancias en 3D, 4D, y te ponen la estructura, todo este segmento, y te marca, ¿no? Porque el neumólogo hace arponea por fuera con un tomográfico y arponea la zona, por ejemplo, del pulmón. Y ese arpón, que lo colocan por fuera, acá le llamamos pipa, pues una función bioasistida o también tomográfica, ya te mapea el tumor, tú puedes hacer la realización fácilmente. Entonces todo esto ya existe, entonces no hay ningún problema. Sabemos que el segmento pulmonar es la unidad quirúrgica. Todavía en nuestro país hacemos segmentotomías regladas. Ahora ya se utiliza la videotraboscopía, que es por asistencia laparoscópica, ¿no? Por un edificio muy pequeño, 3-4 centímetros, y por eso ingresa. La cirugía robótica que está de moda también. Los psicólogos en el mundo se entrenan como para hacer cirugía robótica. Pero bueno, en nuestro país primero tenemos que aprender lo que es, y luego ya vemos también la tecnología, ¿no? Entonces, el segmento pulmonar es la unidad quirúrgica, ¿no? Entonces, fíjense, así te lo ponen ya. Vas a tienes que entrar por acá, por la derecha, haces un simulador, que las universidades también probablemente en un momento lo tengan, ¿no? Un simulador para lo que son todo tipo de cirugías que te van a dibujar de esa forma, donde tú vas a hacer el feedback de la ligadura, etc., ¿no? Entonces, en una segmentectomía, en una lobectomía, se va a tener que dissecar tanto la arteria, el bronquio, las venas, para luego ligar. Por ejemplo, si esta es una estructura vascular, en este caso de una arteria, hacemos la ligadura. Si vamos a retirar, por ejemplo, este segmento, tendré que primero retirar el tema de la vena y la arteria, ¿no es cierto? Entonces, ligamos la arteria con doble ligadura a lo que va a quedar, a esta parte, y una ligadura a lo que va a salir. Y ahí hacemos el corte, y por ahí existen cauterios que rápidamente realizamos. Y lo mismo en la vena. Y luego al bronquio. Y existen ahora grapas especiales que cierran con triple sutura los bronquios. Y ya no hay ese peligro que antes tenían los antiguos humanos de tener las fístulas, ¿no? Pulmonares, bueno, todavía también
más o menos. Pero ¿qué? De todo esto, indica que cada segmento tiene su vascularización, tanto arterial como venosa, el retorno venoso y el del arco bronquial. Entonces, tener cuidado cuando se hace la vascularización. Cuando hagamos la parte, digamos, les he dado a los que vienen conmigo, les he dado el caso clínico y ahí les voy a presentar cómo, por ejemplo, en China, como ellos son los más expertos haciendo videotracoscopías en el mundo, ¿no? Se han llevado a los Estados Unidos, Europa, operan 100, 150 casos diarios. ¿Qué les vas a enseñar? Ellos son expertos, imagínate, diario, todos los días tienen 3 equipos quirúrgicos, 18 salas, donde tantos chinos que son, todos los días. Si alguien se quiere ir a entrenar ahí en esa cirugía, se vaya. Y hay, lo bueno que hay, digamos, programas que permiten eso cuando hacen sus especialidades, ¿no? Igual así en todas las otras ramas hay de todo, no solo en nuestros países asiáticos que han crecido mucho, sino obviamente en los europeos. Alemania tiene mucha reglamentación en lo que es la parte quirúrgica. Y Estados Unidos está muy avanzado, por ejemplo, en patologías cardíacas congénitas. Bueno, y aquí está la parte de anatomía, cuando viene una tráquea, donde se bifurca, eso ya es un tema que tienen que revisarlo, están recordando el tema anatómico, pero sí importante que pueden tener este tipo de estructuras vasculares que si van a ser, por ejemplo, sean clínicos o quirúrgicos, van a tener que entender por qué razón, por ejemplo, un paciente puede tener hipertensión pulmonar, por qué está desaturando, etc. Entonces, para esto nos sirve estas angiotomografías en fase contrastada, ¿no? Igual para ver si hay algunos shunts, si hay CID, en este caso tenemos un tronco nominado que ha tenido una lesión estenótica, ¿no? Etc. Y igual, lo mismo en el árbol bronquial, así como hay denominaciones de las arterias, también los bronquios tienen su distribución para cada segmento, ¿ya? Entonces, si vamos viendo esto, en resumen, así, vemos, por ejemplo, que la arteria pulmonar se cruza de esta forma con el árbol bronquial. Tener mucho cuidado cuando se hacen las resecciones, ¿no? Igual, esas estructuras que pueden mostrarse de esta forma, y quizás un resumen de acá, ¿no? ¿Qué son estas? Serían las venas pulmonares. ¿A dónde llegan las venas pulmonares? Auriculares. A ver, ¿quién? A la aurícula izquierda. Auricular izquierda. Izquierda. Este circuito, recuérdenlo bien, va a ser cardiólogo. Las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Puede haber malformaciones también del drenaje venoso, se llama malformación del drenaje venoso anómalo, que muchas veces tienen que reconstruir. Cuando hacemos trasplante cardíaco, nosotros tenemos que tener muy claro este tema de las estructuras. Y no es que porque van a ser clínicos se van a salvar, no, porque también tienen que auscultar exactamente dónde puede estar la lesión. Entonces, importante saber eso. Igual, ¿no? Cuando la arteria pulmonar está pequeña, está dilatada, también hay características patológicas especiales. Pero fíjense cómo se cruzan todas. Hay que recordar esas estructuras anatómicas, ¿ya? Chicos, entiendo. Para mí, de este tema, básicamente eso. Y algo que es importante, que también entra en el examen, ¿no? Las diapositivas que estamos dándole un poco más de objetividad son las que normalmente ponemos en el examen, ¿ya? Acá, por ejemplo, el hilo derecho, si uno quiere tener una idea ya de configuración, de arriba abajo, ¿quién va? En el hilo derecho, bronquio, arteria y vena. ¿Está bien? En el izquierdo, arteria, bronquio, vena. Eso es para la parte clínica. La parte quirúrgica es mucho más aún, porque ya sabes que están resecando, se va a meter a la vena. ¿Ya? Entonces, se va a hacer un técnico. Bueno, acá también saber un poquito que las arterias diafragmáticas, el nervio frénico podrían generar lesiones de acuerdo a la distribución anatómica que tenemos. Esto es ya un poquito más, digamos, a nivel de disección, donde está el esófago, hacia la derecha, la aorta hacia la izquierda, toda la inervación del frénico, la carótida segunda derecha izquierda, aquí está la inominada, también la cava, inominada, y va todo para las venas que van a traer el retorno de los miembros superiores.
¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Dónde llega la cava superior? Auricular derecha. Auricular. ¿Y esta cava inferior? A la aurícula derecha. ¿Está bien? Y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria aórtica. ¿Ya? No se olviden, por favor. ¿En qué segmento estamos? Está acá. Venácigos, cava, ¿está bien? Tanto los venácigos y lo que son las arterias intercostales, las venas intercostales. Entonces, esto es básicamente recordar el nervio frénico. Cuando uno va a entrar al corazón, va a hacer la incisión por delante del nervio frénico. No te lleves el nervio frénico porque va a hacer para el diafragma. ¿Está bien? Entonces, no es tan complicado en realidad, ¿no? Entonces, fíjense acá igual, saco pericárdico, nervio frénico, la incisión tiene que ser a este nivel, ¿sí? Para llegar al corazón, ¿no? Va a ser un masaje cardíaco. Igual acá por detrás, fíjense cómo se ve. Arco aórtico, ¿qué es esto? Algo que. Ya. Sí, sí, exacto. Y tenemos el esófago, ¿no ven como una trecita? El esófago, la tráquea, y tiene la membrana, ¿cierto? La pared que es cartilaginosa y la membranosa. Acá pueden haber, acuérdense que en COVID, como hubo mucho tiempo de intubación al paciente, tenía lesiones tráqueo y esofágica. Porque acá pues comprimía el café, la bolsita del tubo traqueal, comprimía la tráquea y también lesionaba el esófago. Entonces hemos tenido que realizar muchas cirugías de traqueostomías para cerrar la tráquea, o sacar anillos traqueales para luego juntarlos. Eso también ya en estructura anatómica hay que saber, ¿no? Podemos ir irrigado el esófago, la tráquea para no lesionar la irrigación y la irrigación. Muy bien, aquí está el ácidos, anterior. Y en la parte de las arterias, recordar, esto lo pueden ir repasando de a poco. Entonces hacemos algo general. Vamos a ver esto. Que la arteria pulmonar derecha tiene todos estos troncos arteriales. Arteria apical para los que son los segmentos 1, 2, 3, el tronco anterior, la arteria lobar media para todo lo que es la parte del lomo medio. Y tenemos, así como en la izquierda, el tronco de los basales. La arteria basal común para los segmentos inferiores del derecho y la arteria basal común para los segmentos inferiores del lado izquierdo, que hemos visto en la parte. ¿Listo? Entonces, nada más. ¿Qué otra cosa acá? Los bronquios, que también tienen la misma configuración, las venas, ya hemos dicho, al final acaban, terminan en la vena superior izquierda, vena inferior izquierda, en el otro lado, perdón, vena superior derecha, vena inferior derecha. Al otro lado vendrá la vena superior izquierda y vena superior izquierda, y que llegan a la aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces, no está complicado. Arterias y venas bronquiales, esto también lo podemos revisar, y ya sabemos un poco ya explícitamente qué sería esto, la cavidad torácica izquierda. ¿Por qué? Porque acá tenemos el callado de la aorta descendente. El callado, aorta descendente, acá se ha retirado el pulmón, aquí estaba todo el líquido, aquí está el nervio frénico, se ve así, el saco pericárdico, que lo hemos visto en dibujitos hace rato, pero aquí está ya en real, y la incisión para llegar al corazón está acá por delante, o acá por detrás. ¿Listo? Entonces, no es muy complicado eso de la. Listo. Y bueno, también estoy ya para recordar los grupos linfáticos, cuando alguien va a ser oncólogo, cirujano oncólogo tiene que manejar los grupos ganglionares linfáticos, ¿no? Que son por niveles. Lo que debemos recordar es esto, acá de esta clasificación. Todavía sigue siendo vigente la de la, ¿no? de la American Heart, que está vigente, los ganglios mediastinales, que son mediastinales superiores, ganglios aórticos, ganglios mediastinales inferiores y ganglios troncos. Cuando hacemos una resección de un cáncer, cualquiera fuera, pulmonar, páncreas, colorectal, tenemos que hacer también un vaciamiento vascular, o sea, retirar todos los que están en los ganglios anexos. Entonces, por lo general se retiran 6 grupos de ganglios anexos. ¿Ya? La parte quirúrgica. Listo, chicos, acá nomás para no marear. Ahora, y esto más quizás para terminar,
La cisterna de Peckett, acuérdense bien, el conducto torácico es una estructura importante, donde el día va a drenar la linfa, ¿no? Acuérdense cuando hay a veces toracotomía se puede ver un pilotórax, ¿no? Entonces, el principal vaso colector del sistema linfático se origina ¿dónde? En el abdomen. ¿Dónde? En la llamada cisterna de Peckett. Esa pasa de derecha a izquierda y viene a desembocar en el ángulo yúgulo subclavio, donde va a drenar toda la linfa de aquí abajo y viene a la cava superior a la aurícula. Eso es todo. Chicos, antes de terminarse, podemos irnos. Voy a mandar a su delegado.